Buenas noches, profesor y compañeros del Instituto Rosario Castellanos. Mi nombre es Sergio Antonio Díaz Sánchez y en esta ocasión, como parte del modelo psicológico contemporáneo de segundo semestre del bloque 1, hablaremos precisamente de los modelos de psicología contemporáneos. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Incidente crítico. En la Ciudad de México, a partir del confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19, gran parte de las rutinas de la familia se modificaron. El gobierno convocó a realizar las actividades laborales y escolares desde sus hogares, esto con la finalidad de atenuar los incidentes de contagio. Sin embargo, un asunto que resulta inminente y se hace visible es que en los hogares resulta verdaderos espacios de riesgo para los niños y las niñas, así también como para las mujeres, ya que los índices de violencia de género se dispararon. En el mes de marzo del 2021 se reportó como el mes con mayor incidencia en llamadas al 911 realizadas por violencia de género. En esta ocasión hablaremos sobre los modelos contemporáneos más representativos que van a permitir a los pacientes en caso de violencia de género que puedan solucionar su estado anímico psicológico. Estos modelos son el modelo psicoanalítico de Melanie Klein, Donald Winnicott, Margaret Mahler, el modelo centrado en la persona, modelo gestal de Fritz Perls y el modelo de la terapia psicocorporal bioenergética. Mencionaremos los elementos que lo componen, características fundamentales, su objetivo y daremos una conclusión para tratar de resolver nuestro incidente crítico. Modelo psicoanalítico de Melanie Klein y Donald Winnicott y Margaret Mahler. Hablaremos primero del modelo de Melanie Klein. Se basa en la teoría de las relaciones objetales, donde se establece que el sujeto, paciente, se relaciona con el medio a partir de las sensaciones y una serie de impulsos que logra sentir. Conforme se relaciona con el medio, este genera una gran influencia, lo cual deja huella a lo largo de su vida. Básicamente, se habla de la influencia del medio donde el sujeto se encuentra para establecer sus conductas, comportamientos, pero sobre todo la forma misma de su ser. El individuo y su desarrollo, que es una teoría de Melanie Klein, que lo cual establece que el ser humano logra una serie de conflictos entre las pulsiones de vida, muerte y vida, y las cuales se establecen en las siguientes etapas. Posición esquizoparanoide. La etapa inicial de vida del sujeto, la cual se establece desde el nacimiento hasta aproximadamente los primeros 12 meses de vida o al año. Se caracteriza principalmente en que el sujeto no logra identificar el yo y el no yo, que lo inclina a ser capaz de distinguir todo aquello que lo rodea, o sea, no logra distinguir algo de lo que le rodea. La capacidad que tiene el sujeto de distinguir objetos y colores y formas, o por lo mismo que ser un niño, que es lo que le va a privar a conocer esto. Durante este proceso logra distinguir aquello que es malo, lo cual le va a causar ansiedad y algunas confusiones. Posición posesiva. Conforme madura el sujeto, logra tener conciencia y mejora sus capacidades de percepción de su entorno. Al lograr percibir todo lo que le rodea, logrará descubrir y diferenciar lo que es el yo y lo que no lo es. Asimismo, conforme madura el sujeto,
logra padecer episodios depresivos, de angustia, y surge la necesidad del individualismo, sentimiento de culpa, gratitud, y se hacen más notorias las actividades defensivas. El complejo de Edipo. Recordando los conceptos básicos de psicoanálisis de Sigmund Freud, establece esta etapa en la etapa fálica, vaya la redundancia, en donde el sujeto logra desarrollar una tendencia de codependencia hacia una figura paterna o materna. Un vínculo asociado a la comunicación y la serie de permanencia entre ambos. En este modelo, en el cual Melanie Klein afirma que el sujeto muestra conductas egoístas y envidiosas. Una de sus características conductuales es de que el sujeto es tan posesivo que logra mostrar diferencias o actitudes agresivas con el otro progenitor. Modelo de Donald Winnicott, el cuidado infantil. Como bien se menciona, está enfocada con los niños con una actitud violenta. Este modelo define esta en la serie de conductas a la falta de cariño, a la falta de afecto, de atención y asimismo a consecuencia del entorno familiar, los cuales podemos mencionar, que hay violencia, limitaciones económicas, entre otras. Se enfoca en la educación y la formación de los niños a través de los entornos más allegados, los cuales son los padres y los docentes. Las principales características y conceptos de este modelo son el self, son las raíces del cuerpo y la serie de cuidados maternos, verdadero self. El doctor lo definió como algo característico del ser humano, algo que le hace auténtico y original de cada uno de los seres humanos. El falso self lo define como la equívoca forma de enseñar a la madre. Es cuando la madre no logra crear ese vínculo materno-hijo que conlleva una falsa comunicación o estado apacible del menor. Esto conlleva una falsa realidad que conlleva una forma agresiva del menor. Objeto subjetivo, es el ser tal y como es. Fenómenos transicionales, actitudes del falseo, derivado del apego emocional del menor a la madre, cuando la madre ha creado un falso ser. A diferencia de Freud, donde postulaba la agresión como vinculada a la pulsión de la muerte dirigida hacia el exterior, Winnicott postula que no existe esta pulsión de muerte para el menor. La agresión no es más que la salida de sus emociones reprimidas. Modelo teórico de Margaret Mahler, el nacimiento psicológico del infante humano. Margaret Mahler establece en su modelo psicológico que al menos sufre una serie de episodios en sus primeros años de vida, como son: autista normal, donde el menor no logra diferenciar el yo del mundo real y no logra distinguir sobre aquello que la madre le ha proporcionado durante este tiempo. Simbiótica normal, donde el menor logra establecer una figura omnipotente de la madre. La fase de separación e individuación, donde al menor logra en su primer paso la independencia, logra caminar y da sus primeras expresiones verbales. Asimismo, Margaret Mahler establece dos formas de nacimiento, el nacimiento biológico y el psicológico. El biológico es el campo físico, observable, donde en muchas ocasiones es espontáneo. El psicológico se define como el proceso de separación e individuación, dándose a partir del cuarto mes hasta los 36 primeros meses de vida, el cual también se divide en varias fases. Las fases y subfases. La primera, autística normal, se da en las primeras semanas. La simbiótica normal, del primer mes al quinto mes. El proceso de separación e individualización, la cual se divide a su vez en subfases. Su fase de definición, del quinto al noveno mes. De ejercitación, del noveno al 14º mes. De acercamiento, del 15º al 24º mes. Su fase de la consolidación de la individualización y es a partir de los 12 años. Modelo centrado en la persona. Para hablar del enfoque centrado en la persona debemos de mencionar de la psicología humanista, donde George Kelly y Abraham Maslow, Gordon Allport, Eric Fromm
Ron Murray, Henry Mueller y Carl Rogers se reunieron en el 57 y para que en el 61 se consolidara como un grupo destinado a las necesidades del ser humano. Este modelo se enfoca principalmente en personas con dependencia. Este modelo les permitirá a las personas llevar una vida mucho mejor, logran desarrollar sus actividades sin problema alguno y por lo menos con menos requerimiento de dependencia. Este modelo se aplica principalmente a personas de la tercera edad y brindan servicios gerontológicos. Este modelo se enfoca en la psicología humanista de Carl Rogers, en donde la parte humana es el elemento para desarrollar estos potenciales del mismo ser humano. El modelo parte de ciertas características esenciales y el interés directamente hacia la persona. Centra su atención en la dignidad de la persona. Centra también a sí mismo sobre sus capacidades humanas como la decisión, la creatividad y su necesidad de autorrealización. Se interesa por el desarrollo pleno del potencial del mismo ser humano y la importancia de consolidar a la persona como un ser individual y con una independencia hacia los otros. Sus objetivos principales o particulares de este modelo es impulsar hacia el crecimiento. Lo importante de utilizar esta terapia es poder guiar a las víctimas de violencia de género a sobresalir, que sobresalgan sobre esos pesares, que hay una solución clara y eficaz para el problema. El terapeuta deberá de guiar en todo momento a que el paciente logre identificar en sí mismo la forma de solucionar dicho problema, ya que él mismo no logrará ver la dimensión del problema, es decir, ve el problema desde dentro, ¿no? Y lo que se necesita es que se logre salir, que lo vea desde fuera para que vea la capacidad que tiene para sobresalir y resolver su problema. Hablar con quienes han padecido la agresión verbales, físicas y psicológicas permitirá obtener las respuestas de su conflicto y así ellos mismos lo podrán resolver. Expresión de emociones. Como punto número 2, el paciente a través del habla, alcanzando la confianza del terapeuta, expresará sus emociones, miedos, frustraciones y todos aquellos sentimientos reprimidos derivados de los momentos desagradables durante en el ambiente de familia. Recordando estas características de la teoría conductista, dejar que el sujeto se exprese de forma libre con la finalidad de que el paciente deje ver sus verdaderos sentimientos. Modelo Gestalt de Fritz Perls. Este modelo se centra en el desarrollo integral del individuo, a través de establecer una conexión entre realidad o entorno o con el sujeto. Para la Gestalt, el individuo se estructura a partir de su biología como de todo aquello que ha aprendido a su alrededor. De igual forma, la Gestalt establece un lazo entre ellos dos. Fritz Perls establece la importancia del sujeto a estudiar, el cual lo estudia de una forma general, un todo unificado el cual no puede ser capaz de ser estudiado de manera fragmentado o en elementos. Este modelo tiene como base fundamental el humanismo retomado de Abraham Maslow, Viktor Frankl y Carl Rogers. En síntesis, la terapia Gestalt retoma la experiencia del individuo. Una forma de ejemplificarlo es el momento cuando vemos algo por primera vez. Enfocamos la atención a una totalidad más bien dicho, a un conjunto de objetos que lo forman. Partiendo de ahí, posteriormente, centraremos la mirada en cada uno de los detalles que lo conforman, para descubrir cómo en realidadmente se encuentra constituido. Sus características que lo conforman, que permiten analizar la conducta humana son ley, figura y fondo. Las figuras son los elementos que lo constituyen y el fondo serán los elementos con los cuales se relacionan cada uno de estos elementos. Ley de cierre o de la completud. Son aquellos elementos o situaciones sin resolver, los cuales provocan incomodidad. Ley de proximidad, donde cada uno de los elementos cercanos entre sí, el cerebro logra concentrarlos en un todo, en un conjunto de elementos iguales. Ley de buena continuidad, permite conocer los diferentes elementos que no se pueden percibir, poderlos conocer para integrarlos después en esta totalidad.
La conciencia en el aquí y ahora. Fritz Perls considera que la única forma de analizar al sujeto es en el presente, y analizar el presente solo interferiría en su proceso y de mejoramiento. El pasado no sirve, pues ya no se encuentra y de él no interesa. Para ello la terapia se enfoca en 3 tipos: darse cuenta de que sí mismo, el mundo en el que vive. Lo importante es conocer la serie de emociones, sentimientos que padece el sujeto, pues es parte fundamental de su vida, pues eso que le causa sufrimiento o dolor. El pasado no se estudia, pues ya no se encuentra con nosotros. 2. Darse cuenta del mundo o zona exterior. Es darse cuenta de dónde se encuentra, dónde vive, con quién convive y cómo logra afectarle para causarle toda esta serie de emociones y sentimientos. 3. Darse cuenta de la zona de fantasía o de la zona intermedia. Es la serie de emociones derivadas del pasado y así también del futuro, las cuales pueden influenciar en el estado emocional del sujeto. Algunas técnicas de esta terapia gestal son las técnicas supresivas. Su objeto pretende suprimir aquellas ausencias o espacios vacíos estériles en unos espacios fértiles. Permite aceptar las ausencias que causan sentimientos de dolor con sentimientos que favorezcan el estado de ánimo psicológico del paciente. Permite evadir palabras de dicho sentimiento que permiten a sí mismo evadir un dolor. Permite expresar sus emociones sin causar sentimientos de dolor, angustia o cualquier dolor emocional. Las técnicas expresivas, las cuales pretenden expresar una serie de emociones y sentimientos ocultos. A través de estas expresiones directas, que es repetición, donde el paciente logrará percatarse de ciertos patrones o expresiones dichas en un momento, permitiendo analizar con detenimiento dicho contenido. Exageración y desarrollo. En comparación con lo anterior, el interlocutor podrá más darle énfasis a ciertos conceptos o ideas que le permitirán recibirlos e identificar con mayor facilidad. Traducir. Permite ejemplificar conductas no verbales, acciones características que pueden definir determinadas acciones o emociones a través de movimientos corporales. Actuación e identificación, los cuales permiten que el sujeto actúe sus emociones. Técnicas de integración. Pretende que el paciente integre sus defectos con su personalidad, es decir, que el individuo sepa canalizar y sacar partido de sus habilidades, regulando sus defectos en su entorno. Se intenta incorporar sus experiencias a su vida diaria. A través de un análisis de situaciones donde el sujeto puede participar, deberá ser capaz de expresar sus sentimientos positivos o negativos, trabajar, por decirlo de una forma, en los aspectos, lo cual le va a permitir conocer mejor y cómo responder ante diversas situaciones. Modelo de terapia psicocorporal bioenergético. La terapia tiene como base psicoanalítica y considera que trabajar en el cuerpo es una forma de aliviar la serie de eventos no resueltos del pasado. Para hablar de la psicología del cuerpo hay que mencionar a Wilhelm Reich, considerado como el padre de la psicología del cuerpo, el cual planteaba como punto de partida el cuerpo simbolizaba del interior del sujeto, es decir, el cuerpo es la imagen de los sentimientos. Una forma de aliviar estos sentimientos es a través del trabajo psicocorporal, donde las palabras y los ejercicios del cuerpo van de la mano para sanar los pesares del pasado y comportamientos involucrados en el estado de ánimo. La energía y el orgón. Reich se contrapone con Sigmund Freud en la definición del líbido, así como del thanatos. Para Reich, el último es innecesario y que el eros, al no ser tratado de una forma adecuada, desequilibra estas emociones del sujeto. La teoría reichiana, que establece la existencia de una energía vital llamada orgón, cuyas características son las siguientes: carente de peso y masa, es omnipotente hasta en el vacío, permite la generación y forma parte de los fenómenos naturales más fundamentales, siempre está en constante movimiento, atrae más energía de sus alrededores,
se genera de partículas de lo particular a lo general. Cuando esta energía no fluye, es lo que causa las enfermedades. Tanto la sintomatología psicológica como la corporal provienen del desequilibrio energético. Cuando el ser humano no logra que su energía se renueve, se puede lograr a través de dos opciones: el orgasmo, que es a través de la cual él expulsa su energía para que ésta vuelva y se regenere mucho más fácil, permitiendo la realización de actividades diarias. Y como segundo punto, la creatividad. Considera que vivir una sexualidad plena y con creatividad es lo que mantiene saludable la vida del ser humano. El carácter. Wilhelm Reich establece la existencia de tres emociones fundamentales en el ser humano: el miedo, la tristeza y el cólera. El ser humano logra ser víctima de estas emociones, las cuales logra fortificar o crea una coraza, que es la coraza caracterología, ante los demás, ante su familia, su entorno, sus amigos, etc. Caracterología del rol de víctima. Loven, carácter esquizoide, palabra derivada de esquizofrenia, donde se presentan incoherencias entre lo que se dice y lo que se hace, donde el individuo logra desconectarse del mundo real y tiene como características ser de ego débil y carácter de contacto con el cuerpo y sentimientos. Estos sujetos poseen la habilidad de crear mundos fantásticos, llamando a la imaginación, pero sobre todo carentes de mucha realidad. Lowe, carácter oral. Proviene de la ausencia de la madre, más específicamente de la carencia de cariño materno, causando sentimientos que le brindan una debilidad emocional. Este sentimiento en los primeros meses de nacimiento es cuando requiere de los abrazos y los cariños de la madre. Debido a esta ausencia, el menor logra que no hay una necesidad de la madre después de mucho sufrimiento. Después de horas de constante llanto y la serie de emociones que lo conllevan, a esta emoción va a haber un momento en que se vuelve un trauma. Esta serie de conflictos desemboca en la necesidad de codependencia como de dependencia. En síntesis, el sujeto evita ser dejado para no volver a sentir ausencia, el ser dejado para también sentirse con la necesidad de no necesitarlo. Es una codependencia por tener y no tener. Lower, el carácter psicopático. Definición como la negación de los sentimientos, donde el individuo logra concentrar su atención en sí mismo, tanto en imagen como alcanzar el poder, entre otros, que le van a permitir ser víctima como victimario. Una de sus características del psicopático es que puede aparentar ser sometedor, pero en verdad es un sometido. Wilhelm Reich, carácter masoquista. Para poder expresarlo de un modo más sencillo, es cuando un individuo busca el placer o trabajo para conseguir el placer, surge la necesidad a su vez de displacer. Una sensación de gozo hacia el displacer, el dolor o el sufrimiento, en lugar de hacerlo como cualquier otra persona. Estos sujetos poseen cierta característica como poseer un sentimiento crónico al sufrimiento, reflejando un sentimiento a su vez de culpa, tendencia a la autoflagelación o dañarse a sí mismo, así como de una sensación compulsiva a dañar a los demás. Carácter rígido. Es una sensación o proceso corporal donde el sujeto genera una corteza impenetrable. Este carácter se centra más en los individuos que defienden su ego, sus sentimientos más masoquistas, pero también es parte cuyo propósito es defender sus sentimientos, sus emociones y se vuelven cohibidos. El carácter histérico de Wilhelm Reich. Por lo general, los sujetos con tendencia histérica son aquellos con sentimientos sexuales reprimidos, los cuales buscan a través de la seducción saciar estos sentimientos. Asimismo, su carácter es propicio para dramatizaciones o exageración algunas emociones que los mismos sujetos sienten, que a veces también son arrepentidos al momento de alcanzar sus deseos. Caracterología del rol victimario. Reich, el carácter fálico narcisista,
se caracteriza por ser un sujeto seguro de sí mismo, arrogante, vigoroso y en ocasiones dominador. Cuando el sujeto es poseedor de un fuerte sentimiento fálico narcisista, más quedan al descubierto dichas características. Lover, el carácter fálico narcisista, rígido masculino. Individuo hábil, ágil y seguro de sí mismo, el cual causa impresión. Una de sus cualidades es ser atractivo para el sexo opuesto, consigue lo que quiera a través de ello y en ocasiones es muy agresivo. Son personas vivaces, pero atrás de ellas su postura esconde mucho sufrimiento y mucho dolor. Lover, carácter esquizoide. Estos sujetos se caracterizan por su actitud hostil, violenta y por un fuerte odio hacia los padres. Tras la carencia afectiva, estos individuos logran sentir un fuerte odio. Son rígidos y con tendencia al miedo, a la frustración y quedarse solos o ser engañados. Lover, carácter oral. Temerosos a la decepción, a quedarse solos. Temor a la angustia. Cuando se exaltan, lo hacen con carencia de coherencia y sobre todo sus expresiones y fonemas son exagerados. Son arrogantes, soberbios, desean ser el centro de atención. Al sentirse amenazados, al perder aquello que está a su lado, puede ser peligroso y su actitud puede ser violenta. Lover, el carácter psicopático. Estos sujetos son manipuladores y controladores, desean tener a quien controlar para sentirse seguros, intolerantes al fracaso. El psicópata requiere de ocultar sus necesidades, requiere o intenta convencer a los demás que ellos lo necesitan y no él a ellos, porque en el fondo esto es lo último que desean. Wilhelm Reich, carácter masoquista. La desvalorización es una de sus características de este sujeto, así como la imperante necesidad de sentir displacer para hacer sufrir a los demás. En contraste con la víctima, cuya necesidad es sentir angustia, el victimario requiere de una fuente que le ayude a sentir displacer por el sufrimiento ajeno. Carácter rígido. Estos sujetos se muestran arrogantes y soberbios, no dejarán muestra alguna de sentimiento de debilidad, ya que esto puede ser una vulnerabilidad para ellos. Se distinguen de los demás por ser personas ambiciosas, competitivas y agresivas. Muestran restos que le van a permitir fortificar sus emociones más débiles. Wilhelm Reich, el carácter histérico. La expresividad dura y fría de estos pacientes les permite demostrar su arrogancia y soberbia. Una de sus cualidades es cambiar sus estados de ánimo. Logran sentir aprecio con quienes se ha portado bien y le permiten alcanzar sus objetivos. Pero también un menosprecio o desaire a quien le ha conseguido una vez que haya conseguido sus objetivos. La terapia. La terapia va a permitir que el cuerpo hable, se exprese de forma libre y logre desprenderse de toda esta serie de problemas derivados de las conductas anómalas. Básicamente, estados de ánimo que degradan el estado físico del paciente. Estos pesares pueden ser estrés, depresión, ansiedad, causada por situaciones del pasado o del presente, así como situaciones que involucran el mismo futuro. Una de las principales características de esta terapia es la participación conjunta entre el terapeuta y el paciente, donde se le solicita al paciente expresar con libertad la situación de su vida, ya sea del pasado o situaciones que han quedado, no han podido ser arregladas. Situaciones del presente o futuro del trabajo, escuela, familias y entorno laboral. El objetivo principal de esta terapia es eliminar todas aquellas tensiones o contracturas crónicas, aportar al paciente la seguridad de conciencia y autoconocimiento, pretender acceder a los recuerdos o situaciones del pasado que no se han solucionado. Logra ser responsable a las personas de sus actos, pensamientos y acciones. Despierta el cuerpo y lo llena de energía. Libera la carga de pensamientos y situaciones que causan daño emocional.
podemos concluir lo siguiente. Para nuestro incidente crítico, podemos basarnos, para darles una solución, del modelo de Mehren y Klein, la teoría de relaciones objetales, de que este modelo permite analizar las circunstancias y características del entorno familiar, definir cómo vive la familia, cómo se desarrolla, toda la serie de acciones y actitudes y el entorno familiar, tanto como económicos, a qué se dedica cada uno de los integrantes de la familia, es decir, definir el origen del problema para poder saber si se trata de un problema aislado o correlacionarlo con diferentes factores. Asimismo, el modelo teórico de Donald Winnicott en el cuidado infantil va a permitir definir la serie de actitudes de los menores, pero sobre todo, cómo poder resolver los problemas de estos menores cuando surjan actividades hostiles. Asimismo, la técnica gestálica expresiva, que es como un punto de partida para el análisis de los sentimientos que vuelven a la víctima de violencia de género, es permitir que exprese de forma libre todos sus sentimientos. Muchas veces estos sentimientos acumulados y no expresados permiten ser víctimas de individuos cuya finalidad es expresar con libertad sus gustos, pasiones y descontentos de otros. Los victimarios utilizan la opresión de sentimientos como una forma de someterlo a la víctima, apartándolos de ser individuos capaces de ser escuchados en todo momento y, por supuesto, de considerar los individuos con sentimientos como cualquier otro. La terapia psicocorporal bioenergética, que va a permitir a la víctima de violencia de género a liberar traumas sufridos durante el tiempo que vivió con su agresor. Se sabe que las víctimas generan una desensibilización a su entorno. Lo mencionado con el carácter anterior, trabajamos para que el paciente logre liberarse de las situaciones del pasado que lo llevarán a dichos episodios no deseados. No me queda más que agradecerle su tiempo y visita. Ojalá puedan agregar algún comentario que permita enriquecer esta información. Los esperaré para el próximo en un tema de relevancia en el mundo de la psicología. Por su atención, muchas gracias y hasta pronto.